Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Domingo cuarto de Cuaresma, ciclo C. El Evangelio de hoy es uno de los textos más conmovedores de toda la Biblia, sin dudas la parábola más hermosa que haya sido jamás contada. Meditada y contemplada durante siglos, ha inspirado a poetas, escritores, pintores y músicos. Y lo que es más importante, es un ejemplo que nos muestra acabadamente que el protagonista de la misma, que es el Padre y no el Hijo, esta parábola tiene que llamarse del Padre misericordioso y no del Hijo pródigo. El corazón de este Padre está hecho de amor y ternura infinita, capaz de perdonar siempre aún lo más imperdonable, capaz de amar con un amor que nos devuelve a la vida, nos reengendra, nos redime, nos rescata, nos salva, nos sana, nos santifica. Es por eso que la consideración del contenido de esta parábola ha conducido a muchos pecadores empedernidos por el camino de una profunda conversión. En mi humilde opinión, esta parábola es teológicamente tan densa y atrevida que constituye una de las pruebas más relevantes de la divinidad del que la pronunció por primera vez en la historia. Para comprender mejor esta parábola, debemos situarla en el contexto en que se halla ubicada, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que es el corazón del Evangelio de Lucas. Es como un evangelio dentro del Evangelio. Quien comprende este capítulo comprende el Evangelio entero, en su dinámica más original y profunda, la del amor del corazón de Dios Padre. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, nos dice el Evangelio. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores
y come con ellos. Se trata de los peores pecadores de la época, que descubren en la predicación de Jesús a un Dios que, lejos de amenazarlos, les asegura su amor y los invita a una respuesta semejante, para desconcierto de estos modelos de postura religiosa que eran los fariseos de entonces y los de todos los tiempos. Jesús contesta a esta murmuración con 3 parábolas que tienen mucho en común. La del pastor gozoso, mejor que oveja perdida, como suele llamársela, en la cual el Señor dice: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, no deja, y se pierde una, no deja 99 y va a buscar la que se perdió? En realidad nadie arriesgaría 99 por una sola. Y cuando la encuentra, dice el Señor, la pone contento sobre sus hombros. El buen pastor, nosotros seguramente la devolveríamos al rebaño a las patadas. De igual modo, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Desconcertante. Dios no mira las cantidades, sino a cada uno, y le dice a cada uno: tú eres mi hijo muy querido. La segunda parábola de este capítulo 15 es la del encuentro festivo, mejor que la de la dracma perdida. La dracma es una moneda de poquísimo valor, no valdría la pena perder tiempo y esfuerzo para buscarla, pero el Señor Jesucristo nos dice: les aseguro que se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan conversión. Para el Padre no hay personas insignificantes, pequeñas, personas que no valen la pena. Todos son sus hijos amados. Y finalmente la parábola del Padre Bueno. En los 3 casos hay presente una alegría sobrenatural y extraordinaria por el encuentro de algo que estaba perdido y es encontrado, la vida de un hijo de Dios. Centremos ahora nuestra atención en la parábola en cuestión. Desmenucémosla poco a poco para comprenderla aún en sus detalles. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Pedirle a alguien la herencia en vida es como decirle indirectamente: estoy esperando que te mueras lo más pronto posible, así puedo disponer de tus bienes. Y el padre les repartió sus bienes. Aquí podemos imaginar los comentarios de los amigos del padre. Lo habrán seguramente cargado, lo habrán tomado como una persona falta de autoridad, como una persona que ha dado la educación equivocada a sus hijos, como una persona incapaz de dar un castigo ejemplar, de desheredarlo, de quitarle el apellido a este hijo desagradecido, etcétera, etcétera. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. ¿Qué solución proponían las leyes judías frente a una actitud semejante? La encontramos en el libro del Deuteronomio. Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y que castigado por ellos, no por eso les escucha, su padre y su madre le agarrarán y le llevarán afuera, donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es rebelde y díscolo, y no nos escucha, es un libertino y un borracho. Y todos los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el mal en medio de ti, y todo Israel, al saberlo, temerá. Una solución sin dudas terrible, drástica, pero nada de esto hay en el padre de la parábola, que prefiere quedar con el corazón partido de dolor antes que lesionar la libre decisión de su hijo. En todo caso, el padre comprende que hay un tiempo para educar a los hijos y un tiempo para apostar a la educación que se ha dado a los hijos, para que adopten decisiones libres y responsables, también frente a Dios. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Se trata de un animal impuro para la mentalidad judía, lo cual nos da la pauta de que este muchacho se encuentra en territorio de paganos, es decir, muy lejos de Dios, muy lejos de la casa paterna y de su dignidad de hijo. Poco queda estando como está ahora entre cerdos, animal naturalmente sucio, desagradable y repulsivo. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Consecuencia de lo apenas dicho, el hijo ha caído al nivel de las bestias, o más bajo aún,
porque ellas sí tienen para comer y él no. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Este recapacitar es lo mismo que convertirse, es darse cuenta de la realidad, es ver las cosas exactamente como son y proceder en consecuencia, porque el pecado es una mentira, una visión distorsionada y falsa de la realidad, un engaño mayúsculo. Pero notemos que esta conversión es a medio pelo. El hijo no ha recapacitado viendo el dolor que ha provocado en su padre, sino que ha decidido volver a él porque tiene hambre y no tiene para comer. Se compara con los empleados de su padre y se conforma con ser uno de ellos. Y sin embargo, el padre, que es el mismísimo Tata Dios, acepta esta vuelta, acepta esta conversión, entre comillas, cuyos móviles no son tan puros ni desinteresados. Él ama tanto a su hijo que ni siquiera se detiene a notar todo esto. No es un patriarca cómodamente instalado en sus posesiones, ni un terrateniente que gobierna con mano de hierro. Para él, desde que se fue ese hijo de su amor, ya no tiene más nada que perder, y se ha consumido la vista oteando cada tarde el horizonte, soñando con la vuelta de ese hijo, adivinando su figura en el horizonte. Por eso reacciona como cuenta el Señor en el Evangelio. Tratemos de ver con la imaginación todo lo que sigue. Cuando todavía estaba lejos, para los amigos del Padre, este hombre mirando al sudeste es una persona sin autoridad, que se ha quedado extrañando a un hijo que no vale la pena. Su padre lo vio y se conmovió profundamente. Esta conmoción no es un movimiento de la voluntad que decide perdonar al hijo, es mucho más anterior, mucho más profunda. En este sentido, una persona no decide conmoverse, sino que esto ocurre espontáneamente, como cuando nos ruborizamos, se nos entrecorta la respiración por la emoción o se nos escapan las lágrimas en el llanto. Se trata de algo que surge de lo más profundo de nosotros mismos, de nuestras entrañas, como el amor que une una madre a su hijo, en el cual reconoce el fruto de sus entrañas, carne de su carne y sangre de su sangre. Y esta clase de actitudes no son novedosas en Dios. Cuando el pueblo elegido decía: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado, él contesta: ¿acaso olvida una mujer a su hijo, a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. El padre corrió a su encuentro. No se trata de alguien que, gravemente ofendido, se quede esperando que le vengan a suplicar perdón para reflegarle al otro en la cara la osadía de haber cometido semejante sacrilegio. El padre abandona la casa, sin pensar que a los ojos de otros bienpensantes puede estar haciendo el ridículo y falto de autoridad. No se esconde en su casa pensando que lo que corresponde es que quien ofendió venga de rodillas a pedir perdón. Es un Dios que se adelanta a perdonar, que se baja del caballo, que da a torcer el brazo y lo hace primero. Su única autoridad es la compasión. Y su perdón no es humillante, sino que es el comienzo de una fiesta que efectivamente se verifica por orden del mismo Padre, como ocurre con todas las auténticas reconciliaciones, que siempre son motivo de festejos. Desde la perspectiva de Dios, un acto, quizás oculto, de arrepentimiento, un pequeño gesto de generosidad, un momento de verdadero perdón, es todo lo que se requiere para que Él se levante de su trono de gloria, corra hacia su Hijo y llene el cielo de sonidos de alegría divina. Lo abrazó y lo besó efusivamente. Gestos que en un contexto como este son demasiado profundos para las palabras. Hay un famoso cuadro de Rembrandt de una belleza espiritual increíble que representa este momento. Allí se ve al hijo que ha vuelto y está arrodillado delante del Padre con el rostro escondido en el seno del Padre. De parte suya el hijo ha borrado su dignidad, pero esa dignidad está rehecha y escondida en el seno del Padre. Examinando el cuadro se nota cómo el Padre lo estrecha hacia sí. Si se miran atentamente las manos, una es femenina, estilizada y bella, y la otra es masculina, dura y fuerte, para indicar el doble amor, la misericordia materna y paterna. Cuando Jesús cuenta esta parábola del hijo pródigo, revela este misterio. Nosotros los hombres arruinamos y destruimos nuestra dignidad, pero esta dignidad está para siempre custodiada del mismo modo en el seno del Padre, más aún en su corazón, en donde pase lo que pase, siempre somos sus hijos.
El hijo presenta su discurso de perdón, pero el padre está tan contento que ni siquiera se detiene a hablar sobre el tema. El padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Si el pecado nos deja desnudos, al descubierto e indefensos, es precisamente nuestro Padre el que nos cubre nuevamente con su amor y su gracia. Pónganle un anillo en el dedo, es el signo de su dignidad de hijo, y sandalias en los pies. Solo los esclavos andaban descalzos, de modo que el amor del Padre devuelve la libertad a su hijo, esa libertad que curiosamente él había perdido al alejarse del Padre. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta. Dios hace fiesta por el hombre, Él mismo es una fiesta, con lo cual se nos revela que nuestro destino eterno es precisamente una fiesta que no tendrá fin. Hasta aquí todo muy bien, pero ahora interviene un personaje que tuerce abruptamente el desarrollo y el desenlace de la parábola, el hijo mayor. En realidad este hijo es como el contrapunto de la figura del padre, algo así como el abogado del diablo de la situación, y que sin embargo, por el contraste que provoca, revela nuevos rasgos de la paternidad y ternura del personaje central, el padre. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Ya aquí se percibe una cierta mala onda, una predisposición negativa frente a la situación. No sabe de qué se trata, pero toma distancia de la situación y se informa a través de terceros. No pregunta por qué es la fiesta, ni menos aún entra en ella, pero pregunta qué significa eso. Cuando se le informa, él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él respondió: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. A lo largo de todo este diálogo, el hijo mayor nunca llama padre a su padre, y los verbos que utiliza dan la pauta de cómo ha establecido él esta relación. Ordenar, obedecer, servir, son verbos más de un cuartel que de una familia. Este hijo ha establecido con su padre una relación de servicio, y de servicio interesado. Nunca me diste un cabrito, no de amor. Este hijo se ha quedado en la casa, pero no ha descubierto la grandeza inefable del Padre que él tiene delante de él y que es su Padre. No conoce su corazón y por eso tampoco comprende su proceder. Pero lo que viene es aún más terrible. Y ahora que este hijo tuyo ha vuelto después de haber devorado tu hacienda con prostitutas, haces matar para él el ternero engordado. No llama hermano a su hermano, ni menos aún por su nombre. Toma distancia de ambos, ese hijo tuyo. Además, no ahorra palabras a la hora de recalcar el pecado de su hermano para presentarlo como un criminal. Uno de los nombres del diablo es precisamente este, el acusador, lo digo entre comillas, entre paréntesis. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. El padre no polemiza con este hijo que no comprende nada menos que el hecho de que su padre es padre, pero le responde con términos distintos. Para él los dos son sus hijos, aunque por distintos motivos ninguno de los dos sabe estar a la altura del amor del padre. Los ama a los dos y quiere que los dos compartan la vida y la felicidad del padre. El Evangelio no nos dice cómo terminó la historia, si el hijo mayor entró o no a la fiesta, con todo lo que esto significa, toda una conversión, y si el hijo menor, una vez saciadas sus necesidades elementales, descubrió el amor del corazón de su padre. Y no es que a Jesús se le haya escapado el final, sino muy por el contrario, es que el final es un final abierto, tanto como la vida misma, y esta historia puede tener tantos finales como personas haya en este mundo. Pero cada uno de nosotros va realizando los personajes de esta parábola, pasando desde la fuga de Dios, para no sentirnos condicionados, hasta el quedarnos al lado de Él, pero de mala gana, pensando que es un Dios extraviado y desagradecido, y todas las estaciones intermedias que, en incontable variedad, se encuentran entre estos extremos, hasta llegar a comprender que nuestro lugar y nuestra misión se encuentran precisamente en el corazón del Padre, en ser como Él. Se trata de un Padre que nos eligió mucho antes de que nosotros pudiésemos elegirlo a Él, desde toda la eternidad. Si los enamorados se hacen tatuajes en alguna parte del cuerpo con el nombre de la persona amada, este Dios loco de amor
ha ido más lejos. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuado, estás ante mí perpetuamente. Antes que ningún otro ser humano nos toque o decida sobre nosotros, Dios nos teje en el vientre de nuestra madre. Dios nos ama antes que ninguna otra persona pueda demostrarnos que nos ama. Nos ama con un amor primero, con un amor ilimitado e incondicional. Quiere que seamos sus hijos amados y espera que seamos tan cariñosos como lo es Él. Por eso este Evangelio plantea el desafío de una profunda revisión. ¿Me relaciono con este Dios, el único Dios vivo y verdadero, o con una idea que yo me he fabricado del mismo y que no coincide con la que nos muestra Jesucristo? ¿Me dejo encontrar, conocer y amar por Dios? Cuando dejamos de pensar en Dios como alguien que se esconde y pone todas las dificultades posibles para que lo encontremos, y comenzamos a percibir que es Él quien nos busca y nosotros tantas veces nos escondemos, cuando somos capaces de mirar con los ojos de Dios y descubrir su alegría por la vuelta a casa, entonces en nuestras vidas hay menos angustias y más confianza. ¿Creemos realmente que Dios desea estar con nosotros? En cierto modo aquí hay un núcleo de nuestras luchas espirituales, la lucha contra el autorrechazo, el desprecio de uno mismo y la autocondena. ¿Cómo es posible ser misericordioso con los demás si se es despiadado con uno mismo? Es una batalla difícil de librar, ya que vivimos en un mundo en el que muchas economías prosperan manipulando la baja autoestima de sus consumidores y creando expectativas religiosas tan mágicas como falsas. La parábola del Padre lleno de amor es la historia de cada persona humana y habla del amor que ya existía antes de cualquier rechazo y que estará presente después que se hayan producido todos los rechazos del mundo. Es el amor primero y eterno de un Dios que es Padre y Madre. Leída en el contexto de la Cuaresma, quiere ser para cada uno de nosotros la mejor catequesis sobre lo que significa la conversión, a la cual somos invitados, y dónde está la causa, el móvil más profundo para motivar la misma. Nada menos que en el corazón del Padre, que tanto ama al mundo que le entrega a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él, y así tenga vida y la tenga en abundancia. Amén.